La afición culé anda viviendo días movidos, y no solo por lo que acontece dentro del campo, sino también por los ecos que empiezan a resonar en los pasillos del club. La temporada recién va tomando forma, y en medio de tantas lesiones y ajustes tácticos, Marcus Rashford se ha convertido en una de esas piezas que parecían llegar sin hacer ruido, pero que hoy ya nadie imagina fuera del esquema de Hansi Flick. El atacante inglés, que llegó cedido desde el Manchester United, pisó Barcelona como quien busca un nuevo aire, y encontró algo que tal vez ni él esperaba: protagonismo inmediato, minutos consistentes y un ambiente en el que parece sentirse realmente cómodo. Y eso, claro, ha encendido todas las conversas sobre su futuro. Rashford está viviendo un arranque de temporada que pocos habrían imaginado. Mientras el equipo intenta recomponerse de una ola de ausencias importantes, el inglés asumió un rol decisivo sin reclamar focos ni discursos grandilocuentes. Su impacto no tiene que ver solamente con goles y asistencias, aunque sus números ya empiezan a chamar a Tencao. En 16 partidos disputados, acumuló 6 goles y 9 asistencias, cifras que pesan en cualquier análisis interno y que, poco a poco, han ido convenciendo a la dirección deportiva de que quizás sea hora de transformar este préstamo en un vínculo definitivo. Y no es solo el rendimiento dentro del campo lo que inclina la balanza, sino también la forma como el jugador se ha integrado en la ciudad y en el vestuario. Rashford transmite la sensación de alguien que quiere quedarse, alguien que ha encontrado un espacio donde su fútbol vuelve a fluir. En paralelo, desde Inglaterra han surgido informaciones que refuerzan aún más la idea de que el atacante podría permanecer en Cataluña a largo plazo. No es ningún secreto que su salida del Manchester United estuvo lejos de ser tranquila. La convivencia con el actual técnico del club inglés, Rubén Amorim, fue desgastándose hasta que no hubo otra alternativa que buscar un destino diferente. Y la respuesta no tardó en aparecer. Barcelona lo recibió con los brazos abiertos, y él respondió dentro de campo. De hecho, según la prensa británica, el propio Amorim dejó claro en reuniones con la directiva que no desea volver a contar con Rashford en su plantilla, lo que naturalmente facilita cualquier movimiento futuro por parte del Barça. Con un escenario así, la opción de compra fijada entre 30 y 35 millones de euros deja de parecer un obstáculo imposible. Si Rashford mantiene este nivel, es difícil imaginar que Barcelona no haga un esfuerzo para asegurar un atacante que, además de entrega, aporta versatilidad, velocidad y decisiones maduras en los últimos metros. Y cuando un jugador está feliz, motivado y respaldado, los resultados suelen hablar por sí mismos. Su etapa en el Manchester United dejó cifras impresionantes, con más de 420 partidos disputados y más de 130 goles marcados, pero la gestión del club inglés en los últimos años dejó en él una sensación de estancamiento que él mismo reconoció públicamente. En una entrevista reciente, Rashford fue bastante claro al analizar la fase que vivió en Old Trafford. Dijo que el club lleva años hablando de transición, pero sin realmente iniciar un proyecto sólido. Y comentó cómo la falta de una identidad clara, fruto de múltiples cambios de entrenadores, ideas e intentos de reconstrucción, acabó dejando el equipo en una especie de limbo competitivo. No es común ver un jugador formado en casa hablar con tanta franqueza sobre su institución, pero sus palabras reflejan algo que muchos ya percibían desde afuera: el Manchester United se convirtió en un gigante que necesitaba reencontrarse urgentemente. Y Rashford incluso utilizó el ejemplo del Liverpool, que, al atravesar un periodo difícil, decidió apostar todas sus fichas en un proyecto a largo plazo con Jürgen Klopp. No fue inmediato, no fue mágico, pero fue consistente. Y consistencia es justamente lo que Rashford parece haber encontrado en Barcelona. Es como si hubiera recuperado la alegría de jugar, algo que se nota en cada desborde, en cada asociación, en cada vez que encara a un rival sin miedo. Cuando un futbolista recupera la confianza, el campo lo refleja de inmediato, y eso es exactamente lo que está pasando con él en este inicio de temporada. Pero Rashford no es el único nombre que ha vuelto al centro de las conversaciones culés en los últimos días. Otro capítulo que volvió a ganar fuerza gira alrededor de Neymar, un personaje que siempre genera debate entre los aficionados y que dejó una huella profunda en el club. Recientemente, un exdirigente del Barcelona reveló detalles interesantes de bastidores que vuelven a despertar esa sensación de lo que pudo haber sido. Según él, Neymar estuvo muy cerca de jugar en el Real Madrid antes de firmar por el Barça en el año 2013. Y la decisión de optar por los catalanes habría sido tomada en el último momento, cuando vio que tenía la posibilidad de unirse a un proyecto en el que se sentía identificado. Lo más sorprendente en todo este relato, sin embargo, fue saber que, poco después de su salida rumbo al Paris Saint-Germain en 2017, Neymar pidió regresar al Barça.
Según este exdirigente, el brasileño se arrepintió rápidamente de la decisión, algo que coincide con algunas señales que aparecieron en aquellos años. Pero lo que realmente llama la atención es que Messi y Suárez habrían presionado bastante para traerlo de vuelta, convencidos de que su retorno podría elevar nuevamente el nivel del equipo. Entre la directiva, claro, no había consenso absoluto, pero algunos acreditaban que Neymar todavía tenía mucho para ofrecer y que podía asumir un papel de liderazgo que quizás nunca se consolidó completamente durante su primera etapa. Y en medio de tantos movimientos, rumores e historias cruzadas, un nuevo nombre aparece en el radar de gigantes europeos, que es Smith, la joya del Alkmaar que ya empieza a despertar el interés del Barça, del Real Madrid y del Bayern de Múnich. El club holandés sabe que tiene en manos un talento especial y estaría dispuesto a negociarlo por una cifra cercana a los 25 millones de euros, lo que lo coloca automáticamente en la mira de quienes buscan un mediocampista con proyección, personalidad y margen de evolución. No es la primera vez que los grandes miran hacia los Países Bajos para reforzarse, y está claro que Smith encaja en ese perfil que los clubes quieren asegurar antes de que su valor se dispare. La dirección catalana está analizando con cuidado, consciente de que el mercado europeo se ha vuelto cada vez más competitivo en la búsqueda de jóvenes promesas. Y, entre tantos nombres que aparecen y desaparecen a lo largo de la temporada, algunos se mantienen constantes. Rashford ya es uno de ellos. Su caso ya no se trata solo de rendimiento deportivo, sino de contexto, química y oportunidad. Un jugador que llegó con dudas externas y hoy genera unanimidad interna. Y cuando eso ocurre, es natural que el club empiece a mover sus piezas para evitar que esta etapa sea apenas una historia pasajera. Y mientras todo ese panorama alrededor de Marcus Rashford sacude los pasillos del Camp Nou, la directiva del Barcelona se mueve en paralelo para entender hasta dónde puede llegar el mercado en los próximos meses. Porque el club sabe que, aunque el presente esté marcado por la recuperación de jugadores y por el encaje de las ideas del técnico, el futuro INM. El chico del Alkmaar viene llamando la atención no solo por su estilo de juego, sino también por una madurez poco común para alguien de su edad. Siempre bien posicionado, participativo, dueño de una lectura de partido que parece acelerar el ritmo de su equipo, Smith se ha convertido en objetivo no solo del Barcelona, sino también de gigantes como el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Y cuando clubes de ese calibre entran en la conversación, queda claro que el potencial del jugador no es casualidad. Cada movimiento suyo en el campo se convierte en destaque en la prensa europea, cada toque se transforma en motivo para un nuevo análisis. En el AZ ya se habla abiertamente de que el club está dispuesto a negociarlo, pero por una cifra importante, algo que refuerza aún más la impresión de que se trata de uno de esos talentos destinados a dar el salto definitivo a la élite del fútbol continental. Para el Barcelona, la situación de Smith exige cautela, porque la institución vive una etapa de reajuste financiero y no puede lanzarse a cualquier batalla por un fichaje. Al mismo tiempo, la necesidad de mirar a largo plazo presiona por decisiones inteligentes. Con un plantel que precisa de jugadores jóvenes, versátiles y con proyección, perfiles como el de Smith encajan perfectamente en el tipo de refuerzos que el club viene persiguiendo. Y no es exagerado decir que todo esto se alinea con la filosofía que la afición culé siempre ha valorado: apostar por talento, desarrollar potencial y permitir que el futbolista crezca dentro de un sistema que favorece el toque de balón y la comprensión táctica. Y, claro, mientras ese tipo de operación es analizada, en Barcelona sigue resonando el nombre de Neymar cada vez que aparece un nuevo detalle de aquella etapa turbulenta llena de idas y vueltas. Es casi inevitable hablar del mercado blaugrana sin que su nombre vuelva a la superficie, porque su impacto en el club todavía se recuerda con claridad. Las revelaciones recientes de Javier Bordas reavivaron conversaciones que parecían definitivamente enterradas. El exdirectivo relató con naturalidad algo que para muchos sonaba impensado: Neymar no solo pensó en volver, sino que habría buscado a personas del club para expresar su deseo, algo que sorprendió incluso a quienes vivieron de cerca los bastidores de esa época. Según Bordas, Neymar se arrepintió pronto de su salida y creyó que podría retomar su camino en el Camp Nou. Y eso movió el ambiente interno, porque jugadores importantes del vestuario veían con buenos ojos un posible regreso. Figuras con peso dentro del equipo, conscientes de lo que Neymar representaba en el campo y fuera de él, habrían presionado para que la directiva considerase seriamente el retorno. Este tipo de información, por supuesto, provoca un terremoto emocional entre los aficionados, que hasta hoy se dividen entre nostalgia, decepción y curiosidad por imaginar qué habría ocurrido si ese regreso realmente se hubiese concretado. Considerar ese episodio también sirve para entender cómo el Barcelona debe equilibrar emoción y estrategia.
La directiva, en aquel momento, tenía otras prioridades y debatía internamente si sería sensato reincorporar a un jugador cuyo impacto sería enorme tanto deportivamente como en términos financieros. Algunos defendían la idea, otros alertaban de los riesgos. Y esto demuestra, una vez más, que el fútbol es un universo lleno de capas, de decisiones que pueden cambiar el rumbo de un club entero. El aficionado ve el espectáculo, pero detrás de cada movimiento existen discusiones, divergencias y planes a largo plazo que rara vez salen a la luz. Mientras tanto, el club sigue su camino, observando oportunidades, reforzando sectores específicos, dando espacio a los jóvenes de la casa y tratando de posicionarse con inteligencia para los próximos ciclos. El caso Rashford, todavía sin resolución, simboliza perfectamente este periodo de transición. Un jugador que llegó rodeado de dudas, encontró espacio, respondió en el césped y ahora puede convertirse en pieza clave dentro de un proyecto que se está construyendo paso a paso. Su rendimiento, su adaptación al estilo del técnico y su conexión con el vestuario influirán directamente en la decisión final sobre su continuidad. Y esto deja claro hasta qué punto cada detalle es determinante cuando se trata de planificación deportiva al más alto nivel. La afición ya percibe que Rashford está cómodo, motivado y comprometido. Cada participación suya en el campo refuerza la sensación de que ha encontrado en Barcelona el entorno ideal para recuperar su protagonismo. Y al mismo tiempo, el hecho de que su antiguo club no muestre intención de recuperarlo indica que el camino natural puede ser, efectivamente, una permanencia en Cataluña. Parece que todo se alinea, el deseo del jugador, el interés del club, la necesidad del plantel y la aprobación del entrenador. Pero, como siempre en el fútbol, falta ese último paso, ese detalle que solo se confirma cuando las partes se sientan a negociar y convierten intención en acuerdo. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. En los pasillos de la concentración de la selección, los murmullos no dejan de crecer. Lo que comenzó como un comentario aislado entre asistentes se ha convertido en el tema del día. El entrenador Luis de la Fuente parece haber mostrado una mezcla de sorpresa y preocupación durante los entrenamientos, y todo apunta a que el foco de su atención fue Pau Cubarsí, joven promesa del Barcelona. Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, de la Fuente habría reaccionado con gestos evidentes de desconcierto al observar la calidad técnica del jugador durante las sesiones. Algunos testigos aseguran que no era la primera vez que el seleccionador se mostraba crítico con el desempeño de ciertos futbolistas, pero lo inusual en esta ocasión fue la intensidad de su gesto, algo más que un simple comentario, un claro signo de alarma. El joven Cubarsí, que ha sido seguido de cerca por su club y por algunos ojeadores europeos, parecía no estar a la altura de las expectativas dentro del esquema táctico planteado por De la Fuente. La tensión en el entrenamiento se percibía en el ambiente, con compañeros intentando mantener la normalidad, mientras que el seleccionador repetía indicaciones y correcciones con un tono que algunos califican de inusualmente firme. El rumor ha generado un debate inmediato entre aficionados y analistas. ¿Será este un toque de atención puntual, una reacción aislada del entrenador, o un indicio de que el futbolista deberá replantearse su adaptación al estilo de juego de la selección? Algunos opinan que la experiencia de Cubarsí en categorías inferiores y su proyección en el Barcelona podrían no ser suficientes si no muestra una evolución técnica más consistente y rápida. Mientras tanto, la prensa deportiva no deja de especular. Hay quienes sugieren que De la Fuente podría estar evaluando alternativas más fiables para futuras convocatorias si la situación no mejora. Otros, sin embargo, creen que el joven talento podría usar esta advertencia como un impulso para mejorar y demostrar que su potencial no es solo una promesa, sino una realidad en formación. Lo cierto es que, por ahora, el ambiente en la concentración se mantiene cargado de expectativas y susurros. Los aficionados están atentos a cada entrenamiento, cada gesto y cada pase de Cubarsí, conscientes de que un solo movimiento puede alimentar horas de especulación y análisis. El entrenador, con su experiencia y ojo crítico, parece haber lanzado una señal clara: la calidad técnica no se negocia, y en la selección, solo los que estén a la altura tendrán cabida. Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. ¡Hasta la próxima!